Todos sabemos que el enfoque real de la iJasmine es vender experiencia, y cuando yo hablo de vender experiencia hablo de la creación de emociones, de la exclusividad y el alto estatus que esto enfoca. A partir de esto estuve leyendo una tesis y en esta se profundizó que en el marketing de lujo lo que hace que un cliente se interese por comprar en realidad un producto costoso es la necesidad, y no es esa necesidad general que vemos de carencia, sino una necesidad de merecimiento. Y todo esto se convierte en algo totalmente aspiracional, es decir, todos quieren comprarlo o todos quieren tenerlo. Porque si hablamos desde la psicología del lujo, que esto es lo que principalmente hablaré hoy, podremos decir que esto significa que generalmente cuando las personas se sienten atraídas por un producto costoso o un producto más caro es porque psicológicamente piensan que estas son más efectivas o que son incluso muchísimo mejores únicamente por un precio alto. Y para que ustedes lo entiendan en un contexto un poco más real, hay un estudio realizado por la Universidad de Stanford y por científicos del Instituto de Ciencia de California, en donde estuvieron analizando a los clientes de un vino. A estos clientes se les mencionó que este vino era el más costoso del mercado. Y estos clientes automáticamente empezaron a creer que el sabor de este vino era muchísimo mejor que los demás. Y para darle aún más peso a este estudio que hicieron los científicos, estudiaron a través de resonancias magnéticas los cerebros de los clientes de este vino que les menciono. Y se concluyó que estas personas en realidad disfrutaban aún mucho más la experiencia de tomar un vino por el simple hecho que era costoso. ¿Y qué pasa en realidad con todo esto de la psicología del lujo? Genera competencia entre los consumidores para elevar su estatus social y sobre todo su autoestima y el ego. Estos juegan un papel muy fundamental, por eso es que en la iJasmine distinguimos a los usuarios que son parte del club de la élite con máscara, que enmarcan diferentes rangos. ¿Y qué quiere decir estos rangos? Diferentes estatus económicos. Y de pronto en esta parte se acuerdan que en una historia publiqué que la iJasmine entendía exactamente lo que funcionaba a raíz de los egos de los usuarios, porque en su mayoría son hombres y los hombres por naturaleza somos más ególatras, y la iJasmine le da en el punto a través de esta estructura del ranking de máscaras para que lo entendamos un poco más hacia nuestra industria. Y aquí es donde viene lo interesante. Bueno, Harvey, si hablas tanto del lujo y de la psicología del lujo, ¿a qué te refieres? ¿Qué pasa? Que si el enfoque real de la iJasmine es vender experiencia, y que todo esto que les estoy mencionando lo hago siguiendo los parámetros del marketing del lujo, vamos a profundizar en cada uno. El primero es la creación de emociones. Y si hablamos de los privados, por ejemplo, ya sean privados sexuales, lo más recomendado es generar emoción a través de una performance totalmente pasional y sensorial. Y es cuando ahí siempre entro a hablar de que olvidemos de pronto el uso de juguetes y empecemos a tener en cuenta el uso de recursos. Y este uso de recursos que siempre tanto menciono en mis vídeos, si ustedes quieren les hago un video netamente hablando de los recursos que podemos usar para un privado, déjenme en los comentarios y lo hago. Estos los que van a generar es que en realidad el usuario o el miembro que está pagando un privado con nosotros en la iJasmine no únicamente lo disfrute más, sino que psicológicamente sienta que está con nosotros. Es decir, que todo este mundo irreal en su mente sea no únicamente un juego, sino que sea una experiencia totalmente sensorial para él. Y para que entendamos esto aún mucho más a favor para nosotros en nuestro trabajo como modelos performance profesionales de la iJasmine, es cuando hablamos de la creación de conexiones humanas, y esto tiene que ver totalmente con las emociones. Y no hablo de cualquier conexión, hablo de una conexión totalmente real, entre comillas, una conexión en donde la modelo sea capaz de mantener conversaciones profundas con sus usuarios, no sé, de negocios, que más allá de entender el lujo y de vender el lujo, sean capaces de mantener a los usuarios en su sala a través de lo que expresan gracias a su conocimiento. Esto es lo que en realidad, y está comprobado directamente por los entrenadores de la iJasmine, que es lo que en realidad hace que el usuario se quede. Es cuando hablamos de términos coloquiales que el físico pasa a un segundo plano, porque podemos vender incluso muchísimo más y muchísimo mejor también.
Y si el segundo pilar de lo que marca el marketing de lujo es la exclusividad, cuando quieres vender algo de lujo, tienes que entender de tal manera a tu cliente que aparente ser como él. Tienes que hablar su mismo lenguaje, vestirte como tu cliente, sobre todo aparentar, entre comillas, ser un miembro de su grupo social. Y este lujo requiere distinción, requiere saber estar, y es que vender productos de lujo en realidad no es complicado. Lo complicado de cierta forma es atender de tal forma a tus clientes con la misma elegancia y la misma diplomacia. Y para que por sí lo entendamos a un contexto de Light Jasmine específico, y es que cuando hablamos de vender lujo y de vender exclusividad, aquí es donde vamos a empezar a marcar lo que es la fidelización de usuarios. Y es que nada más satisfactorio que un usuario totalmente fidelizado tenga algo totalmente personalizado y único. Y esto de único es lo que verdaderamente es exclusivo y le vende al usuario experiencia, esa experiencia que mencioné anteriormente. Y por último, hablamos del alto estatus, eso que en Light Jasmine como modelo se obtiene a través de no únicamente la experiencia, sino de el posicionamiento, ya sea a través de las horas, a través de la multimedia, a través de todo lo que hablo en mis vídeos. Ese alto estatus se logra con un recorrido, totalmente con la experiencia y por supuesto con esa alta estética que siempre también menciono. Y aquí de alta estética no hablo únicamente del maquillaje, de cómo te ves o incluso de todo lo que entra a jugar a colación en nivel técnico, sino que en realidad lo que el alto estatus para Light Jasmine significa es una modelo que tenga un alto performance de transmisión. Todo esto que connota si hablamos de marketing en realidad es ese producto o marca que se expone claramente a clientes de un alto estatus económico, pero que también va dirigido para esos clientes que jamás podrán comprar esa marca. Por ejemplo, modelos como Mallory, o modelos que están siendo parte del top 100 de Light Jasmine, es decir, marcas que no todo el mundo, no todos los clientes podrán comprar o podrán tener. ¿Qué les parece?